Chesed, Shalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Shabbat Shalom, bendecimos a todos aquellos que nos escuchan de la comunidad Llamas de Fuego, sede de Duitama. Hoy bendecimos sus vidas y anhelamos que este tiempo de instrucción edifique su casa, edifique su alma, su ministerio. Hoy muy gozosos de visitar nuestra casa de Duitama, anhelando que Yahweh sea hablando a cada uno de sus almas. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, hoy el tema es: ¿escoge camino de vida o camino de muerte? Y vamos a entender al nivel del estudio por qué el Eterno habla esto. Vamos a abrir la escritura en Devarim capítulo 30, versículo 19. Dice así: llamó a los Shamayim y a la tierra por testigos contra ti, que hoy puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Escoge, y subraye la palabra si usted puede, como buen taní, trajo marcador. Escoge la vida, si quiere vivir tú y tu linaje. Otro que tenga otra versión. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, el Eterno lo que nos quiere enseñar en este mañana o en este tiempo es que Él siempre nos va a dar la elección. Siempre. A los Melec se los dio. O sea que siempre el Padre nos va a dar una oportunidad de elegir. En el trayecto de la vida, en el trayecto de los años y en cada etapa de la vida nos va la oportunidad de elegir. ¿Estamos claros ahí? Cuando dice la palabra elegir, en el original es bajar. Y bajar es escoger. También tiene otro término que se encuentra de hacer una opción. Entonces, en el caminar del Eterno, siempre el Padre nos va a dar la oportunidad de saber elegir. Hoy es muy importante esto, porque yo sé que en algún momento, o no sé en qué etapa de la vida usted está, y el Padre le va a mostrar qué decisión usted debe tomar. Pero sepa muy bien que esa elección en cualquier área le va a traer vida o le va a traer muerte. Le está dando una advertencia a su vida hoy. Sea en el ministerio, sea en las finanzas, sea con sus hijos, sea con su llamado. El Padre le está dando una advertencia y una dirección de cómo dos hombres, uno supo tomar una decisión, otro no. Y usted va a entender y qué consecuencia le va a traer eso. Usted, el Padre en las etapas de la vida le va a decir: sepa escoger y sepa elegir y sepa a quién escucha y cómo usted va a hacer las cosas. Hoy como padre, el Padre se le va a revelar a su espíritu, según usted, lo que sueñe, lo que anhele, de aquí a 30 años, de aquí a 5 años, esta palabra se le puede cumplir a usted, de aquí a este mismo año, yo no sé. Depende de la humildad que usted tenga, usted nunca va a olvidar y va a entender que Yahweh le dio una directriz. Vamos a encontrar dos hombres que es como una analogía y es Abraham y Lot. Y quiero que lo tomen como analogía, porque si lo tomamos línea a línea, entonces me va a decir: te saliste de la línea. No, es una analogía que nos va a enseñar cómo dos hombres pueden tener el mismo camino, pero a la final cada uno tiene una elección, que es lo que el Eterno hoy nos va a hablar. Y vamos a abrir la escritura en Bereshit capítulo 13 y vamos a entender como la cultura y los hebraísmos que a veces no podemos entender cuando no vemos más allá, sino simplemente las líneas. Y Génesis capítulo 13, versículo 1 al 9 dice así: desde Misrayim, Abraham subió al Negev con su esposa y todo lo que poseía junto con Lot. Lot estaba casado, estaba soltero. Lot, soltero. Estudiosos, ¿ahí cómo estaba? Soltero. O sea que salimos con un matrimonio y un soltero. Tenga claro eso. ¿Listo? Ahora bien, y hay una coma, ¿cierto? Abraham era muy rico en ganado, plata y oro.
Lot, quien fue con Abraham, tenía también rebaños, manadas y carpas. ¿También era rico? Sí, o sea, él no tenía escasez tampoco. De modo que el terreno no podía mantenerlos mientras estuvieran juntos, porque sus posesiones eran tan grandes que no podían continuar juntos. Y hubo disputas entre los pastores de las manadas de Abraham y de las manadas de Lot. Los kenanitas y los perecitas habitaban entonces en el país. Abraham dijo a Lot: que no haya contienda entre tú y yo, entre mis pastores y los tuyos, porque somos parientes. ¿No está todo al lado del país en ti? Separémonos si tú vas a la izquierda, y yo quiero que subrayes sobre todo el versículo 9, porque ahí vamos a aprender mucho modismo hebreo. Tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Le dio a elegir? Sí, señora. ¿Lo obligó? No. Y esta es donde Yahweh y los siervos siempre hacemos algo. ¿Estás seguro? Esa pregunta se la hemos hecho muchas veces. ¿Estás seguro? ¿Estás claro en lo que vas a hacer? Siempre nos dicen. Sí. O sea, ya tuviste tu palabra, pero nosotros nunca te decimos lo tienes que hacer, jamás. Siempre Yahweh y sus pastores le darán tiempo de elegir, porque siempre hay un espacio para pensar la determinación que mi alma va a tomar. Lot miró a su alrededor y vio la bien regada, que estaba toda la llanura del Jardín. Esto fue antes que Yahweh destruyera Sedón y Amorat, toda hasta el Zoar, como el huerto de Yahweh, como la tierra Misrayim. De modo que Lot para sí toda su llanura del Jardín y viajó hacia este, así se separó uno del otro. Abraham se quedó en la tierra de Canaán, mientras Lot se estableció en las ciudades de la llanura, montó sus carpas cerca de Sedón. Ahora bien, los habitantes de Sedón eran pecadores, muy malvados contra Yahweh, y Yahweh dijo a Abraham: ahora, levanta la vista, mira desde donde estás, al norte, al sur, al este, al oeste, porque te doy toda la tierra que ves, a ti, a tu linaje para siempre. Entonces, cada uno tuvo un tiempo de elegir. Sí, señora. Lot y Abraham tenían la misma posición. Simplemente cada uno se paró a una altura y cada uno a su parecer escogió. Entonces vamos a desarrollar todo esto. Primero vamos a desarrollar qué nos enseña la separación. ¿Sí? ¿Qué nos enseña la separación? En el original, cuando dice que Abraham subió hacia el sur, dice allá Abraham, Aje, Abac, en el original. Allá Abraham, Anec, Abac. Significa subió. Tierra del sur, ¿cierto? ¿A dónde iba él? Al monte Moría, monte Moriat. Entonces, su mirada, ¿qué significó en ese momento? No se estableció en lo terrenal, sino se estableció en lo espiritual. Esa simple mirada de diferencia de Abraham a Lot, él no miró lo terrenal, él miró lo espiritual. La diferencia de los ojos de Abraham a Lot era muy grande. Uno puede mirar, pero uno tiene una forma de mirar y el otro es diferente. Entonces, Abraham, cuando hizo esa expresión que miró, se levantó su rostro mirando no en el presente lo que iba a acontecer. A él no le interesaba lo terrenal, él estaba mirando lo del Padre. ¿Qué significa el término a-negab? Hacia el sur. Quiere decir punto de partida. Esa expresión punto de partida, dos caminos, dos destinos. Dos caminos, dos destinos. Dice que en el versículo 3, cuando él se trasladó primero a Negev hasta Betel, ¿cierto? Al lugar donde había estado primeramente su carpa entre Betel y Ai. Entonces dice que en el versículo 4
Dice, el lugar del altar que él había edificado al principio, allí Abraham invocó a Yahweh por su nombre. ¿Qué significa esto? Betel significa casa de Yahweh, revelación divina, guía espiritual, comunión con Yahweh. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Abraham antes de tomar una decisión? Buscó dirección y escuchó al Padre. Entonces, lo primero antes de tomar cualquier determinación, Abraham siempre le daba el primer lugar a Adonai. Nunca él caminaba bajo su propia fuerza, que ese es el error del humano. Usted no mira que Lot jamás hizo altar a Yahweh antes de partir. El altar representa sacrificio, morir. Y ese morir representa a dejar que Yahweh haga en mí su perfecta voluntad. Entonces, ¿qué le estaba diciendo en ese momento a Abraham? Haz en mí tu perfecta voluntad. Escoge tú por mí, a diferencia de Lot. Lot se preocupó porque los que estaban con él, los pastores que estaban comiendo los pastos, se estaban acabando. Pero él no se estaba preocupando por sostener la presencia de Yahweh con su pueblo, a diferencia de Abraham. Entonces, la primera reacción de Lot es, el pasto se va a comer, los pastores están contendiendo, yo necesito buscar pasto para mis ovejas. O sea, la preocupación de él, ¿era espiritual o era terrenal? Terrenal. A diferencia de Abraham, que era darle el primer lugar a Yahweh, y que la misericordia de Yahweh sostuviera a su pueblo. Por eso va a la casa Betel, baja, dice que él baja. Ahí mismo, en ese lugar, es donde Jacob tiene el encuentro con los Melec. Entonces, es un lugar consagrado del reino, o sea, no era cualquier lugar donde estaba Abraham en ese momento. Porque en ese mismo lugar, Jacob tuvo un encuentro con los Melec. Dice que los Melec subían y los Melec bajaban. O sea, es un lugar del reino. Dice acá también que la palabra Betel tiene como elemento casa. ¿Y qué significa? ¿Qué le estaba buscando en ese momento? En la cultura hebrea significa protección, seguridad y refugio. ¿Qué es lo hermoso de Abraham? Vamos a mirar por eso la elección de Abraham y la elección de Lot. Abraham siempre buscaba refugio en Yahweh, Lot en su seguridad económica. Su seguridad de Lot siempre era lo visible. La seguridad de Abraham era lo invisible. Mira el que está a tu lado. Dile, la seguridad de un verdadero hombre, una mujer, es Yahweh. No lo que tiene, no lo que puede hacer a su capacidad. O sea que él siempre iba a reconocer y decía, ¿cuál es mi seguridad? Porque usted para caminar a otro lugar, si su seguridad es usted mismo o lo que tiene, tarde o temprano Dios le va a quebrar su seguridad. Y en estos últimos tiempos, Yahweh está preparando la humanidad, porque si la seguridad es lo que se ve o lo que se tiene, la humanidad va a sufrir. Porque se está acabando las seguridades. Antes la gente decía, yo me voy para tal lugar, a tal lugar porque la economía va a estar mejor, a tal lugar porque el clima va a estar mejor, allá me voy porque las oportunidades están mejor. ¿Sí? ¿Ha visto? Y esto nos va a enseñar mucho para los tiempos finales. La única seguridad va a ser Yahweh. No va a ser ni las potencias mundiales, ni los sistemas económicos, ni lo que usted pueda hacer, sino lo que Yahweh quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso nos ha venido preparando. Entonces dice que que Abraham aprendió primero que su seguridad era la presencia. Primero vivió un tiempo de formación, de morir a su familia, porque él murió a su familia, de morir a la comodidad del lugar, de depender totalmente de Yahweh que estaba preparando para vivir una vida, no de lo económico ni de sus ganados, sino de la presencia de Adonai. Entonces, acá vemos que Negev significa tierra seca y árida. ¿Tierra qué? Seca y árida. Veremos, aunque él sabía que era una tierra seca y árida,
Y mire que dicen que en el tiempo que ellos estaban los pastores, ustedes saben que para poder pastorear, ¿en qué mes cree que usted estaba? Decía que en octubre, porque eran tiempos húmedos y tiempos fríos. ¿Sí? Más o menos cuando iban a ser nuestro amado Yeshua HaMashiach. ¿Sí? En tiempos donde había invierno, donde había pastos húmedos, en ese tiempo más o menos partieron, hicieron una determinación, Lot y Abraham, para que usted lo tenga presente. Los dos eran hombres de poder, los dos tenían dinero, los dos tenían posesión, pero la diferencia era mucha. Cuando la expresión que se estaba acabando el pasto para Abraham representaba, se va a acabar lo más importante, la Torá. Mire la diferencia de la analogía de Abraham. Se va a acabar la Torá, el alimento espiritual para mi pueblo. Para Lot representaba, se va a acabar el alimento físico. Había una diferencia, porque aquí cuando dice la preocupación de Lot, era gran diferencia a la preocupación de Abraham. En ambos había la misma condición, pero los pensamientos eran totalmente diferentes. Dice que dentro de los pastores de Lot, a la diferencia de los pastores de Abraham, decía que los pastores de Lot eran deshonestos, iban a campos ajenos y hacían algo, robar. Mientras que los pastores de Abraham eran correctos y se sujetaban a los pastos que podían ir. Por eso empezaron a contender, porque usted dice, pero ¿por qué dicen que empezaron a contender? Son los textos implícitos que no nos habla, porque los pastores de Abraham veían cómo ellos robaban, iban a tierras ajenas para alimentar y que tuvieran su ganado más gordo. A diferencia, por eso le decía que a veces la gente no sabe escuchar. Uno le dice no vaya allí y se va más allí. Entonces, ¿por qué se empezó a crear el conflicto? Porque los pastores de Abraham se llenaron de celo de ver que los pastores de Lot no obedecían las órdenes, iban a terrenos ajenos y les causaban problemas. Ahí empezó la disputa de los pastores. ¿Por qué no dice a dónde cree esa disputa o por qué? A diferencia de los pastores de Abraham, eran sujetos, a diferencia de Lot, eran codiciosos, igual que el líder. Usted mira que todo se transfiere. Ellos eran codiciosos, ellos querían todo lo más gordo, querían tener las ovejas más gordas. A diferencia de los de Abraham, eran tranquilos. Ellos sabían dónde comer su pasto y no se movían. Si le decían este cuadro nomás, los pastores de Abraham hacían sus ovejas ahí. A diferencia de ellos, querían ir y buscar de un lado al otro. ¿Por qué? Porque en ellos había ¿qué? Codicia. Tenga muy claro que por la codicia fue la disputa. Entonces dice acá que vemos que él en ese momento, ¿usted qué cree que es parte de la separación? Prácticamente en ese Abraham le dice, aquí queda mi compromiso contigo, Lot. ¿Sabe qué le entregó en ese momento? El legado. En ese momento, la parte de la separación es que le entrega el legado al otro. Una de las cosas es, toma tu legado. A partir de ahora, eres tú. Te entrego mi herencia espiritual, no tengo nada contigo, camina tú. O sea, en ese momento se desentiende y le entrega algo muy poderoso, legado. ¿Sí? Entonces a veces entendemos una separación simplemente de tierras, no. También había una separación espiritual. Y en esa separación espiritual, que es lo que está pasando a nivel de verdadero pueblo, y ahorita las casas de nuestra casa, está pasando eso. Te envío, te entrego el legado, ahora decide tú. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Sí? Eso es lo que está pasando. En ese momento le dice a Lot, hasta aquí te formo, hasta aquí llegas conmigo, llegó el momento de la separación. Hay un momento que Yahweh va a separar, te va a enviar y ahí vas a decidir tú. Pero acuérdate de esta enseñanza. ¿Qué decisiones tú tendrás que tomar y qué decisiones como Lot o como Abraham tendrás que enfrentar? Siempre Yahweh va a probar tu decisión. Yahweh va a probar la intención de tu decisión en todo aspecto. Porque en ese momento que llevan ambos ovejas, o sea que en ese momento ya había aprendido con Abraham, su formador, muchos principios. ¿Sí había sido formado por Torah? Claro que sí. Abraham lo había formado.
Entonces en ese momento, ya te formé, ya te preparé, separémonos. Hay un momento en la fe que el Eterno te forma, te prepara, pero también te envía. Pero las decisiones, tú depende de ahí que Yahweh esté contigo o que Yahweh quite su mano. Porque uno dice, yo quiero que me envíen. Claro, Dios te puede enviar. Dios te puede formar a través de los siervos. Pero también prepárate muy bien para el día que tengas que estar solo y tengas que tomar decisiones. Por ti, por tu familia y por tu llamada. Porque a veces creemos que tomar decisiones es muy fácil. Y aquí nos vamos a dar cuenta que no. Hay decisiones que parecen un propósito que pueden traer salvación o pueden traer condenación. Versículo 8 al 13. Vamos a seguir profundizando. Entonces Abraham le dijo a Lot, que no haya altercado entre los dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Ya entendieron la diferencia de los pastores? No está toda la tierra delante de ti, como que para ti es más importante el alimento, para mí es más importante otras cosas. Mira todo lo que tienes. Eso es lo que tú quieres, elígelo hoy. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fuera la mano izquierda, y ahorita vamos a entender por qué enfatizan tanto la mano izquierda y la derecha. Yo iré a la derecha y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Por qué le pudo haber dicho el lugar específico, cierto? Pero ahorita vamos a ver el modismo hebreo y lo que significa la derecha y la izquierda tan implícito y tan poderoso. Y alzó hoy sus ojos y vio la llanura del Jordán y toda ella era riego como el huerto de Yahweh. ¿Cómo se veía? Próspera. Mucho pasto. Entonces diría Lot, uy, no, allá mis ovejas se van a multiplicar y me voy a hacer más rico. Eso fue lo que él pensó. Él no pensó en su pueblo. Él no pensó en que Yahweh iba a estar con él. A lo único que le importó, allá voy a tener más plata. ¿Ya? Y dice acá, Lot alzó sus ojos, vio toda la llanura del Jordán, toda ella era riego como el huerto de Yahweh, como la tierra de Misrayim en dirección de Zoar, antes que se destruyese Yahweh con Sodoma y Gomorra. Entonces lo escogió, ya entendemos, para sí toda la llanura del Jordán, y fuelo hacia el oriente y se apartaron el uno al otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán. Desde el comienzo, Yahweh, ¿cuál había sido la orden? Canaán. ¿Yahweh había nombrado otra nación? A ver, ¿Yahweh había dicho que se tendría que separar? ¿Quién fue el que empezó a crear el conflicto de la separación? Lot. El plan de Yahweh nunca fue ese. La inconformidad de un hombre hizo crear una ocasión. ¿Tá? Es muy diferente. Y dice acá, Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue colocando sus tiendas hasta Sodoma. Entonces vamos a entender esto. Cuando dice que Lot vio la llanura de Jordán, inmediatamente vio un fundamento que se llama en el hebreo Manret. Y la llanura de Manret significa abundancia, en gran manera. Eso fue lo que él vio. Y cuando la expresión miró en el hebreo, tiene otro fundamento que significa, la palabra mirar no es como nosotros lo vemos. La palabra mirar es una elección, pero también tiene otra expresión que es Rashi. Por eso vamos a mirar que cuando encontramos el contexto y el original, entendemos verdaderamente el fundamento. Entonces en ese momento él hizo una expresión, Manre Rashi. Voy a elegir lo mejor para mí. Eso hizo el otro. Pero no para pueblo, lo mejor para mí. O sea, su elección fue pensar en él y en su prosperidad. Perfecto. ¿Ya? Entonces Yahweh ya antemano había visto la intención de su... Y vamos a ver el caminar. La intención de su decisión. En toda área ten cuidado cuál es la intención.
Porque Yahweh lo que mira es qué intención tú tienes y por qué estás tomando esa decisión o por qué la vas a tomar. Si esa determinación es para salvación, para que te apartes más del caminar con Yahweh o para que te acerques más a Yahweh. ¿Cuál es la intención? Porque siempre la muletilla en el cristianismo que nos enseñaron, todo para la gloria de Dios. Yo quiero un carro para la gloria de Dios. Yo quiero una empresa para la gloria de Dios. Yo hago esto para la gloria de Dios, pero vamos a ver que nunca fue así la intención. Yo voy a hacer esta carrera, yo voy a casarme, yo voy a tomar ministerio para hacer, pero muchas veces la intención nunca es la verdadera intención de Yahweh. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Aquí tenemos que aprender a identificar cuál es la voluntad de Yahweh. ¿Qué es la identificar? Ahora vamos a aprender por qué habla tanto y se enfatiza a la derecha y a la izquierda. Vamos a ir a Deuteronomio, si alguno me lo ayuda a leer, 17:11. ¿Sí? Porque si no entendemos desde el comienzo lo que la instrucción, no vamos a entender este versículo. ¿Qué dice Deuteronomio 17:11? Según la decisión de la ley que ellos te declaren y según la sentencia que te expresen, así harás. No te apartarás de la palabra que te declaren ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces lo que nos está enseñando es, según tu decisión, guarda la Torá. No te apartes a la izquierda ni a la derecha. Pero vamos a entender, cuando hablamos que te dicen que a la izquierda y a la derecha, representa lo siguiente, que Yahweh creó una instrucción clara y concisa. Y cuando dice izquierda, derecha es diestra ni a siniestra. Diestra y siniestra. En la Torah dice diestra, siniestra, dos caminos, dos elecciones. Andar por camino correcto, guardar la ley. Vamos a Devarim capítulo Deuteronomio 5:32. Mira pues, no sé si lo tienes lo mismo en la versión de ustedes. Mira, ya aprendimos la expresión mirar. Pues que hagan conforme Yahweh, vuestro Elohim, ha dado mandato. No se aparten a diestra ni a siniestra. Andan todo el camino que Yahweh Elohim ha mandado para que viváis y para que les vaya bien y para que tengan largos días en la tierra que van a poseer. O sea que según la lección, esto se va a cumplir. ¿Sí? O sea que Lot ya sabía este versículo. Derecha, izquierda. Él conocía lo que representaba. Según la cultura. Según la cultura. Él ya sabía lo que representaba camino izquierda, camino derecha. O sea que él era consciente de la decisión que estaba tomando. Muchas veces nosotros somos conscientes de las decisiones, pero aún así, usted se ha visto cuando alguien se va a apartar del camino, cuando usted le pregunta, ¿está seguro? Ah, sí, claro. Yo sé que allá también Dios va a estar conmigo. ¿Se ha escuchado ese tipo de personas? Dice, ¿es que acaso Yahweh solamente está en ese lugar? ¿O es que Yahweh solamente está con ustedes? En todo lugar está Yahweh. Así le pasaba al otro. O yo puedo cambiar, porque es que yo puedo elegir. Claro. Al parecer del humano, mire cómo fue Lot, y vamos a ver la trayectoria. A pesar muchas decisiones, para muchos dicen, no, Yahweh está conmigo porque no me ha pasado absolutamente nada. Antes me está yendo mejor que cuando estaba allá. Claro, para muchos es así. Esperemos el camino. Elección izquierda, derecha. Todo parece que Dios, pero ¿cuál Dios? Porque hay que entender cuál Dios da la dirección, ¿el Dios terrenal o el Yahweh de la Torah? Por eso es que Lot, para él era irme a la izquierda, yo sé, porque él conocía los modismos hebreos, él sabía lo que representaba irse a la izquierda. Él sabía qué es ir a la derecha. ¿Usted cree que todo es casualidad? No, todo está escrito con un propósito. Y se lo voy a
a aclarar aquí en Proverbios 4:27. ¿Por qué explícita? Ahí sí no habla implícita, ahí sí habla explícito. ¿Ya lo tienen? Léalo y subráyelo para cuando alguien... Lea Proverbios 4:27, dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, guarda tus pies del mal. O sea, que guarda tu camino de las determinaciones que tomen. Pero ahorita más adelante les voy a leer otro texto de lo que representa también la izquierda. En Isaías 30:21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, anda por él. Y aquí sí habla explícitamente de la izquierda. No echéis mano a la derecha ni tampoco a la mano izquierda. Y vuelven y dice, ¿por qué? Ten cuidado con el lugar izquierdo. Y aquí vamos a ver por qué al final de la izquierda, Isaías 30:21 también dice, 22 dice lo siguiente. Ustedes consideran inmunda tus imágenes cubierta la plata, tus ídolos revestidos de oro, te irás como mujer menstruosa tras de fuera. O sea, camino izquierdo, camino derecho, te irás tras tus ídolos como mujer inmunda. Pero cuando nuestro amado Yeshua, porque le dijo, versículo Mateo 25, 33, 34, dice lo siguiente. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Ahí no dice a la derecha, dice exactamente izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid, benditos de mi Padre era el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Dónde dice que estarán los cabritos? ¿Y las ovejas? A la derecha. Todo está explícito. El Padre sabía desde Abraham a llegar a este texto por qué lo hablaba. Y ahorita lo vamos a entender con Lot. Por eso es una analogía. Lot representa a los cabritos, los ídolos. Abraham representa la Torah y la obediencia. Por eso le decían el padre de la obediencia. Y al final de la historia, en Mateo 25:33 encontramos los dos, la analogía de Abraham y la analogía de Lot. Abraham, Torah, derecha, camino de santidad, Tedushá, santidad. Lot, camino de avaricia y codicia, izquierda, los que aman los ídolos del mundo. Camino ancho. Eso representa. En Eclesiastés, si usted tiene, aquí sí que le queda más claro. ¿Por qué lo escogió a la izquierda? Eclesiastés 10:2 y subráyelo por favor en su Biblia. ¿Tiene la Biblia? 10:2. Todos trajeron su Biblia. Mira lo que representa la analogía de Lot y Abraham. Vuelve aquí y se lo reafirma por si usted tiene dudas. El corazón del sabio inclina a la derecha, pero el corazón del necio a la izquierda. Sí, déjalo su Biblia para que no diga que es que estoy inventándome el versículo. Afírmalo, ¿lo tiene ahí? Listo. Subráyelo con amarillo. Para que no diga que la Biblia se equivoca. La Biblia no se contradice. ¿Sí lo subrayó? ¿El corazón del sabio a dónde va? ¿Y el corazón del necio? A la izquierda. Entonces, Abraham representa sabiduría. ¿Y Lot? Necedad. Necio. Por eso eligió camino de necedad. Y vamos a entender a dónde le lleva a uno el camino en la necedad. Entonces dice, el alma del sabio está a la mano derecha. Y ahorita lo vamos a entender cuando la bendición cruzó. ¿Por qué? También. Yahweh conoce, como me decía el Roe en el ayuno, lo que va de ser, y lo que será y lo que se mantendrá. Entonces dice, la mano del sabio está a la derecha, porque usted cuando va a ungir y va a consagrar un siervo o un hijo o algo, tiene que ser con la mano ¿qué? Ya entendió. Cuando hizo el cruce de manos, Efraín ya entendió por qué cruzó las manos. Porque los sabios saben que la mano derecha representa la sabiduría y la mano de la izquierda, la necedad. Este versículo de distinguir entre la sabiduría significa juicio moral, lado izquierdo, lado derecho,
juicio moral. Metafóricamente significa distinguir. Cuando le dijo la palabra elige, ¿cierto? Le estaba diciendo metafóricamente, distingue entre la sabiduría y la necedad. O sea que Glock estaba viendo la necedad y Abraham estaba viendo la sabiduría. Por eso al final, cuando Yahweh dice que en el izquierdo estarán los cabros, fue porque fueron sabios y supieron elegir durante toda su vida todas las decisiones, hasta el final. Y los cabros a la izquierda porque fueron necios y se apartaron del camino de la verdad. Por eso él habla también explícitamente al final quiénes van a estar a la derecha y quiénes van a estar a la izquierda. Dice que el Eterno nos da a elegir la vida eterna, la bendición o la maldición, ¿cierto? Ya estamos entendiendo. La mano derecha que representa. Y hablemos, por eso se llama metafóricamente, no es que Yahweh tenga manos. Ya entendimos a la luz de la Torah lo que representa. La mano derecha representa misericordia con aquellos que aceptan la gracia de Yahweh, la justicia y rechazan la inmundicia y el pecado. Se le cuenta como sadik, como justo. Y el izquierdo, la mano izquierda, desde el cercano oriente, significa la habilidad, la riqueza y el poder. Por eso ustedes se acuerdan, y si me ayudan por favor a buscar Levítico 14:16, porque hacían un acto los sumos sacerdotes con la orejita, derecha y izquierda, cuando iban a santificar al pueblo. ¿Sí? ¿Se ha leído ese texto o no? El óvulo de la oreja. Ajá. Levítico 14:16. ¿Qué dice, por favor? Y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda. Ok. Y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de ella. ¿Con qué mano? Con el dedo derecho. Iba a purificar el lado izquierdo. Santificar, purificar. ¿Pero con qué mano? Con la mano derecha. Cuando aquí encontramos en Berechí 48, cuando dice que José tomó los dos a Efraín, ¿con la qué? Con la derecha y a Manasés con la izquierda. ¿Sabe quién iba a ser más sabio? Efraín le está diciendo, tú vas a guiar las otras naciones, las otras tribus, porque no iba a tener la sabiduría igual que Manasés. O sea, igualmente proféticamente le está diciendo, tú vas a ser hijo más sabio para tomar decisiones. Y si vemos, Efraín es más sabio que Judá. Hasta el día de hoy es más sabio que Judá. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy tiene dos cosas, a Yeshua y a Torah. Mientras que Judá iban a tener solamente la Torah. ¿Quién es más sabio? Efraín. O sea que Yahweh de antemano ya sabía que Efraín iba a restaurar las dos casas. Por eso lo ungió con la mano derecha, porque él ya vio el destino. O sea que iba a ser capaz de restaurar las dos casas. Por eso Yahweh, cuando le dijo, escoge, mire lo que significa también la izquierda. La izquierda significa símbolo de debilidad. O sea que, por eso cuando le dice que la persona que escoge la izquierda es la debilidad que hay en el ser humano. Todo lo que le mueve, todo lo que está dentro de él. También significa símbolo de engaño, símbolo de maldad. Por eso le decía que los cabros estaban al lado izquierdo. Símbolo de maldad, símbolo de engaño. A diferencia de la derecha, significa símbolo de protección, símbolo de refugio. Símbolo de compañía, de protección, de autoridad. Ya entendiendo esto, ahora sí podemos llegar a la tierra. Ya entendimos qué significa cada cosa, porque dice, pues izquierda, derecha. Ya entendimos lo que representa. Ahora vamos a llegar a la tierra. Nos vamos a ubicar en Sodoma y en Gomorra. ¿Listo? ¿Al lugar que escogió quién? Lot. En el hebreo, Sodoma y Gomorra es Sedón y Amorá.
Sedón y Amorá. Sodoma significa campo que quema. Y esto, hermano, de verdad que ministró mucho mi alma. Significa espacio cerrado. Gomorra significa lugar inundado. Pero la palabra cuando la unificamos, sodomía, significa prácticas sexuales, inmundicia, lujuria, lascivia, homosexualidad. También significa violación, bestialidad y prostitución. O sea, ¿qué lugar se fue Lot? Lugar de prostitución, lugar de violación, bestialidad y prostitución. Él llegó ¿cómo? Soltero. Pero lo tremendo, para llegar a tomar esta decisión, Lot, resulta que dentro del camino, ¿se acuerda que habían guerra para llegar a los cananeos? Y los fereceos. Y los fereceos habían una guerra en ese momento cuando iba a llegar Lot. Él tuvo que enfrentarse a ellos dos, por agua, por dos cosas, por agua y por pastos. Entonces, en medio de esa guerra, a él lo engrandecieron a Lot. Los edomitas, la reina de los edomitas, de Sodomita, escuchó que venían los hebreos, porque para ellos no existía otro pueblo más poderoso que Sodoma y Gomorra. Ellos decían que eran los dueños, y ya vamos a entender por qué la sal, porque ellos eran comerciantes número uno de la sal. Los sodomitas y los gomorritas, o sea, el poder del dinero no era el pasto, porque las tierras estaban estériles de los pastos. Miren lo que pasaba. ¿Por qué se fue Lot? Supuestamente por pasto, ¿cierto? Y una tierra con sal, ¿hay pastos? Para nada. Entonces, ellos tenían mucho poder con la sal. Un conflicto antes de que llegara Lot, fueron a la guerra, él tuvo que matar, y el nombre de él se engrandeció. Entonces la reina de los sodomitas dijo, este es el que necesitamos. Entonces, en medio de la desesperación por el agua y por los pastos, Lot se dio algo que la reina le ofreció. Esto lo encontramos en el libro de Yazar porque explícitamente no lo va a encontrar. Ella le dijo, ¿usted quiere comida y bebida para su gente? Yo le doy comida y bebida a cambio de que usted se someta a mi gobierno. ¿Y que usted qué cree que hizo Lot? Se sometió. Y entonces la gente, ¿qué hizo? Cambió de ser pastores por ser comerciantes de sal. Y ahorita vamos a entender a la final por qué el juicio de la sal y el juicio del fuego. Entonces, ella que tenían esclavos, allá tenían esclavos, a todos los del pueblo de Israel, los llevaban y los compraban y los hacían tener largas jornadas hasta morir por sacar la sal. O sea, era una explotación tremenda. Entonces, a ellos no les importaba. Y la que no le hacía caso, no se sometía a las reglas de los sodomitas, los quemaban vivos. Para ellos el dolor era fruto de placer. Escríbalo porque por eso al final es el juicio. Uno dice, ¿pero por qué por fuego? ¿Y por qué se convirtió aquella mujer en sal? Entonces, para ellos el ver un hebreo morir para que le sacara la sal era un placer. Entonces, ellos muchas veces los llevan hasta el punto de largas jornadas de hacer sal, y los que no se sometían los quemaban vivos. Empezaban a sonar unos tambores. Hay ritmos que definitivamente toca tener uno mucho cuidado con la danza, definitivamente con la alabanza, porque eso me mostraba o iba estudiando y eso me ministraba bastante. Porque cuando usted ve esa cultura que danzan así como las mujeres como serpientes, ¿cierto? Que ellas danzan nació de la cultura sodomita. Entonces, cada vez que mataban a un hebreo, ellas empezaban a danzar así, a la diosa de ellos. Y empezaban a gritar y a exaltar su diosa, y cada vez que se quemaba vivo un hebreo, para ellos era una victoria. O sea que el juicio que ellos
por eso se lo merecían. Y las danzas, hay que tener mucho cuidado, porque todo eso lo consagraban para que los hebreos murieran, para que ellos fueran más ricos. Entonces, ellos adoraban un demonio que se llama en la sodomía, que se llama Belial. Belial representa lujuria, perversión. También significa demonio que seduce a los hombres o a las mujeres a la fornicación, a las riquezas y a profanar. Ellos tenían un símbolo y yo quiero que si lo pueden ver, y últimamente se están tatuando mucho eso las lesbianas y los homosexuales, para que lo vean. ¿Sí lo pueden ver ahí? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí? Sí, señor. ¿Sí? Perfecto. Ahorita les voy a mostrar otro símbolo que tienen las lesbianas y los homosexuales. Y este significa tributabacele, culto a Sodoma. Significa rebelde, desobediente, autosuficiencia, triunfo personal. Por eso los homosexuales y las lesbianas son muy orgullosos, ¿no? Y son muy arrogantes. Para ellos no hay nadie que los domine. Y si usted mira otro símbolo que se está creciendo bastante, que en la bandera, ustedes ya saben cuál. Tiene una ruedita y una cruz al revés. ¿Sí la han visto? Como símbolo así, y abajo tienen una cruz invertida, una ruedita y una cruz al revés. Esa simbología significa yo pertenezco a Belial. A mí nadie me gobierna. Por eso es que cuando ellos dicen yo soy el más hermoso, la más hermosa, nadie me gobierna, nadie domina mis valores, nadie... Usted sabe que ellos se creen únicos, están poseídos por ese demonio. Gomorra, cuando miramos Gomorra, significa rebelión. Entonces, aquí ya vamos a un punto de las consecuencias de escoger un lugar incorrecto. O sea, ya entendiendo el contexto de Sodoma y Gomorra, el principado que se manejaba, Belial, espíritu de fornicación, espíritu de homosexualismo, ya veían ustedes qué era lo que ellos sustentaban su comercio, la sal, a través del sacrificio de esclavos de los hebreos, a los que no había fuego los mataban. Entonces ya entendemos todo el contexto. Ahora sí, vamos a ir a Génesis 18, del 17 en adelante. Entendiendo todo el contexto anterior. Entonces ya estamos entendiendo que Lot eligió bien. Perfecto. Vamos más adelante en el versículo 20. Ahora sí podemos leer porque ya entendimos qué es Sodoma y qué es Gomorra. Entonces Yahweh dijo, por cuanto el clamor contra Gomorra, ahora sí están entendiendo por qué ese clamor contra Gomorra y Sodoma se aumenta más y más. El pecado de ellos se ha agravado, ya entienden por qué. Descenderé ahora y veré consumado su obra según el clamor ha venido hasta mí y no lo sabré. Se apartaron allí los varones y fueron hacia Sodoma, porque Abraham, aún delante de Yahweh, se acercó y dijo, destruiré también con justo con el impío. Pero en ese momento, ¿qué pasó? Es contradictorio porque Lot no era justo. Realmente, si uno analiza, Lot no era justo. Porque él se mezcló. Primero se casó con una de las principales de la mano derecha de la reina. Por eso es su nombre. Ahorita vamos a entender el nombre de la esposa de Lot.
se casó con la principal de la reina. O sea, hizo una mezcla sodomita, una alianza. Entonces él llegó, se enamoró, porque imagínense la cantidad de demonios que habían de lujuria, de lascivia. Las mujeres allá decían que no tenían ley, allá tenían relaciones sexuales unos con otros, la cantidad de inmundicia que había. Allá se celebraba una fiesta En cada que tiempo, llevaban sus mujeres y hacían orgías. orgías, para complacer a la reina. Y hacían el baile, por eso a Belial, ya entendimos que sodomía significa inclinación a Belial, yo le pertenezco a Belial. Entonces, esas danzas que hacían así, por eso los velos no. En el pueblo de Israel no se debe danzar con velos, porque ellas danzaban con velos a esa diosa en Sodoma y hacían tributo con los velos, por eso todos esos velos no se pueden usar. Uno pensaba que era rendición, humillación, pero eso es imitación de Sodoma, ¿ya? Para que lo tengan claro para las danzas. Eso es una imitación a la sodomía. Entonces ellas danzaban con velos, se inclinaban, sacrificaban en ese momento con fuego a uno de los hebreos, ¿sí? Para que viniera más sal y más comercio y más poder. Entonces en ese momento ya entendemos por qué esto llega a este versículo. Entonces dice lo siguiente: destruiré también el justo con el impío, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirá también y no perdonará el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro del lugar. Lejos de ti hacer el mal, no haga morir al justo con el impío, y que haga justo tratado con el impío, nunca lo hagas. El juez de toda la tierra, ¿no ha de ser esto con los justos? Entonces respondió Yahweh: si hallare Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Abraham replicó y le dijo: he aquí ahora ha comenzado a hablar mi Adón, aunque yo soy polvo y ceniza. Quizá falte 50 justos, destruiré por aquellos 5 en la ciudad, no la destruiré si hallare allí 45. Y le seguimos bajando y le seguimos bajando hasta que aquí en el 32 dice: y volvió a decir, no se enoje ahora mi Yahweh, si hablaré solamente una vez, quizá hubiere 10, no la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Yahweh se fue, luego acabó de hablar a Abraham y volvió a su lugar. Entonces en el versículo 19 dice: llegaron pues dos Melec a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Viéndolos, Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo, y quiero que tengan muy presente estas entre líneas. ¿Qué hizo Lot? A pesar de que estaba ya contaminado el hombre, porque no creo que estaba muy consagrado, él ya estaba contaminado, hermano. Por el hecho de casarse con una sodomita, ¿cómo estaba la relación de él con Yahweh? ¿Estaba bien? No, él ya estaba contaminado. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sostuvo la rajen sobre Lot? El pacto de Abraham. El pacto de Abraham. El pacto de Abraham. El pacto de un verdadero hombre justo. Sostuvo la rajen con él. Porque Yahweh no ha destruido a muchos a nivel del mundo, a muchos de sus familiares, por la fidelidad que tal vez cada uno de nosotros hemos pagado el precio. Porque si fuera por Yahweh, ya los hubieras terminado. Porque no se merecen la misericordia. Entonces, ahí nos damos cuenta que la fidelidad de un hombre de Dios, una mujer de Yahweh, sostiene un lugar, sostiene una familia, sostiene una nación. Hermano, la cobertura espiritual de un verdadero sadit tiene poder, no se le olvide. Porque muchos dicen, no, es que eso es porque Yahweh está conmigo, pero ¿quién ha pagado el precio para que Yahweh esté con usted también? Tiene que haber alguien que ha pagado el precio, ¿o no? Porque a veces creemos que es por nuestra propia capacidad. No, Yahweh escucha la oración de un sadit. Entonces dice acá, miremos, ya vimos todo el contexto, versículo 2 dice, ahora, ¿quién se inclinó? ¿La esposa de Lot o Lot? ¿Y por qué cree que usted no? ¿Dónde estaba? Ya vamos a ver esto.
Y esto sí tremendo porque vamos a aprender un modismo ahí más adelante. Pero lo voy acá adelantando para que me pueda... Dice acá, ahora, mis señores, os ruego que venga a la casa de su siervo. Y se levantaron sus pies por la mañana y se levantaron, seguiré su camino. Ellos respondieron, no, que en la calle no nos quedaremos esta noche. ¿Ustedes saben por qué? Ellos sabían cómo estaba la condición de ese lugar. Ellos sabían la maldición que había en ese lugar. Entonces dice, mas él porfió con ellos y fueron con él y entraron a la casa y les hizo banquete. ¿Quién estaba cocinando? ¿La esposa Él o fue Lot? el que ofreció el corderito. Tenga muy claro, Lot. Y ya entienden por qué. Porque ella, su cultura, no era cultura hebrea, era sodomita. Y ahorita ya les digo dónde estaba esta belleza. En el libro de Yazar. Él sabía que el servirle a los Melech era como servirle al mismo Yahweh. Entonces, el padre en ese momento, vamos a ver la diferencia, por eso también aquí otra determinación, qué pena. El tener dos culturas, por eso el padre cuando la Torah habla, no entréis en yugo, porque una persona que usted elija mal, la puede acabar. ¿Ya? En todo aspecto de la vida, ministerial, financiero, sentimental, nunca hagamos yugo desigual, porque una persona que no esté en el mismo rúa le puede desgraciar toda la bendición. Entonces acá dice, ¿dónde estaría usted? Dice, si siguiere su camino, respondió, no, en la calle nos quedaremos. Mas él que hizo un banquete, coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, y ustedes saben que cuando uno recibe un melech, ¿qué pasa? O un profeta de Yahweh a su casa, ¿qué pasa? Trae bendiciones a su casa. Una palabra a un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, en su casa, es como una palabra del mismo Yahweh. Por eso cuando en Hebreos estudiamos, dice, porque me dieron ¿de qué? De comer. Es como en representación del mismo Rey de Reyes. Es un privilegio cuando usted atiende un siervo de Dios, una verdadera sierva de Dios, porque usted no está atendiendo a cualquiera en su casa. Está atendiendo en representación al hombre que guarda la presencia de Dios a través de un humano. ¿Ya? O sea, no es cualquiera que llega a su casa. Tenga cuidado con eso. No es por orgullo, no es por jactancia, pero es que usted no está sentando a la mesa a cualquiera. Usted no está comiendo con un humano más, con el que representa a Yahweh en medio de un humano. Por eso es una bendición que llegue un siervo verdadero a su casa. Entonces, la cultura hebrea, ellos entendían que es atender a un profeta, hermano. ¿Usted se acuerda cuando fue la viuda y qué es lo que tenía? Está a punto de morir y por la palabra del siervo trajo vida. Entonces, él sí sabía lo que estaba pasando en ese momento. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma y todo el pueblo junto, más la joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti? Esta noche sácalo para que nos acostemos con ellos. La palabra conocer no, nos acostemos, violar. Ahí, cuando estudiamos no las entrelíneas, en el libro de Yazar, ¿qué pasó con esta mujer? Resulta que la cultura de ella, cuando llegaban los extranjeros a los sodomitas, los entregaban para ser violados. En la cultura de ella. Entonces, ¿qué estaba haciendo ella? ¿Usted qué cree que mientras que él estaba cocinando y honrando a los Melech, qué estaba haciendo? Estaba avisando, pidiendo sal para atenderlos a ellos. Porque para ella atender a un extranjero era entregarle sal. Entonces ella fue en casa diciendo, llegaron unos extranjeros a mi casa y fue a pedir sal. Porque ¿a dónde llegó toda esa multitud? ¿Quién sabía? Pues la esposa de Lot. Entonces ella fue a pedir casa para supuestamente honrar a los Melech. Y ahí fue cuando llegó toda la multitud a quererlos violar, porque para ellos un extranjero era digno de violación.
Por eso las acciones de ellos, eso no era nuevo para ellos. Entonces, ella mientras que el otro estaba honrando e inclinando, la otra estaba avisando. Y estaba pidiendo sal para llevar tributo. Ajá. Por eso los brujos, sí señora, cuando llevan sal, tengan mucho cuidado cuando alguien le pide sal, y yo viví esa experiencia, cuando le piden sal y azúcar, ellos hacen un pacto. Cuando ellos hacen, ustedes y los brujos, saliendo un poquito de contexto para que aprendan un poquito esa cultura, los brujos hacen pacto con sal y con azúcar. Cuando una bruja va a su casa y le pide sal y azúcar, ya sabe quién le está pidiendo, porque a mí se me pasó una vez. Y ella me dijo, ¿tiene un poquito de sal? Regálame. Yo sabía que estaba pidiéndome, porque los brujos pactan con la sal y con el azúcar. Eso es una verdad. Entonces, ella estaba pidiendo sal. Y estaba diciéndole a toda la población, llegaron unos extranjeros, o sea, los lanzó, y ahorita vamos a hablar un midras acá. O sea, que lo que ella buscó era que los violaran. La intención de ella, de la esposa de Lot, era que violaran a los Melet. Entonces aquí dice, ahora sí vamos a entender el juicio. Más adelante dice acá. 5. Y llamaron a Lot, ¿cierto? La palabra conocemos, ya ustedes saben que el original es violar. Entonces salió a ellos a la puerta, cerró la puerta tras sí y dijo, ruego hermanos míos que no hagan tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas. ¿Y con quién la había tenido? Con una mujer sodomita, hermano. ¿Ya entienden la maldad y la genética que había en ella? Que no han conocido varón. O sea, en ese momento estaban vírgenes. ¿Por quién? ¿Por ella? ¿O por la cultura? Por Lot, no por ella. Exacto. Hice acá. ¿Qué se me hizo? Versículo 8. La sacaré afuera. Hagan con ella lo que bien le parece. Solamente que a estos varones no hagan nada. Pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya. A nadie. Vino este extraño para habitar, ¿sí? ¿Cómo lo llaman a ellos? Entre nosotros. Y habrá regirse en el juez. Ahora te haremos mal y mal que a ellos. Y hacía gran violencia al varón del otro. Y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa de ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. Ahí empezó el primer juicio, ceguera. De manera que se habían fatigado buscando la puerta. Versículo 12. Y dijeron los varones de Lot, ¿tienen alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, y todo lo que tiene en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido puente delante de Yahweh. Por tanto, Yahweh no ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot a hablar a sus yernos y lo que habían de tomar sus hijos y dijeron, levántense, salid de este lugar, porque Yahweh ha de destruir esta ciudad. Mas pareció sus yernos como aquellos que se burlaban. Al rayar el alba, los Melec daban primero a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer. Miren la misericordia aún por medio de Lot. Aún le dio oportunidad. Tu mujer y tus 2 hijas que hayan aquí para que no perezca el castigo de la ciudad. Y le dijeron, deteniéndose los varones así en su mano, a su mujer de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia que Yahweh habían hablado con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por la vida. Le dieron 2 órdenes, y subrayen esto claro, por eso les decía, cuando Yahweh da una orden es clara y explícita. No mires. ¿Lo primero qué? No mires. Tras de ti. Lo segundo, ni pares en toda la llanura. Escapa del monte, no sea que perezca. ¿Cuántas órdenes le dio? 2. No mires y no pares. Y yo quiero que en esto paremos un momento. Cuando el Eterno dice un no nocturno, es un no. Y ya. Yahweh no le dice a usted, mañana de pronto le digo que sí. Yahweh le dice sí o no.
hágalo o no lo haga. Y usted tiene que escuchar. Lo que el Padre le diga, así tal cual hay que hacerlo. Si le dice es mañana, es mañana. Si le dice este lugar, este lugar. Esta compra, esta compra. Por eso es que a veces vienen reprensiones del Eterno. Por no saber qué, escuchar. Y uno dice, pero qué pecado es mirar. Pues vamos a entender qué significa en la expresión mirar. Y mírela más adelante ahorita acá. Ya le había dado 2 órdenes, ¿cierto? Cuando hubieron llevado afuera dijeron, escapa por tu vida, no mires, ni pares toda esta llanura. Escapa del monte, no sea que mueras. Pero Lot le dijo, no, yo ruego a Adón mío, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia delante de los ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar del monte, no sea que alcance mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir, allá, la cual es pequeña, déjame escapar ahora. No, ella es pequeña y salvaré mi vida. Respondió de aquí, recibió también su súplica. Sobre todo, no destruiré la ciudad que ha hablado. Date prisa, escapa ya, porque nada podré hacer. Ha llegado. Por eso llamó el nombre de la ciudad Zoar. El sol solía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego. Parte de Yahweh desde los Chamayín. Destruyó las ciudades y toda aquella llanura, todos los moradores de aquella ciudad, fruto de la tierra. ¿Era justo el juicio? Ahora entendemos por qué por fuego. Porque así hay un midrash y ahorita vamos a entenderlo. Cuando hablamos la palabra mirar, en el hebreo es ibit o raat. Y raat o it significa regresar. O sea, lo que le estaba diciendo, no regreses nunca más a esa costumbre. No regreses a lo que te contaminaste de Sodoma. No regreses al pasado. No regreses a lo que fuiste. No regreses a las culturas de tu familia. No regreses a lo que te contaminaste. O sea, no le estaba diciendo simplemente no mire. Le está diciendo no regrese jamás a lo que usted fue. Cuando ya a usted le manda a morir algo de su familia, algo de su pasado, algo de su vieja naturaleza, es totalmente para siempre. No es que usted diga, es que yo me parezco a mi abuelo un poco, y el padre le dice, no quiero que se parezca a nada, ni a su papá, ni a su mamá, ni a sus culturas, ni a su pasado. Es como decir, no, ahorita, regresen a Suacha. No, el padre dijo, ya no. Salen de allá y salen de allá para siempre. Jamás van a regresar. ¿Sí? Es una orden. Y fue una orden. ¿Ya? Raat. No desees nada de esa ciudad porque va a ser destruida. Entonces dice, significa regresar, pero también cuando dice regresar hay otra palabra que se llama tabet. Y tabet es desear lo que hay en ese lugar. Desear. La esposa de Lot se llamaba Edith. Eso lo encontramos en el libro de Yazar. Edith. Y su nombre significa batalla, riqueza y fuerza. Edith significa fortuna, riqueza. Edith era rica y a Edith le gustaba el poder, porque ella donde fue formada con la reina, era una de sus principales esclavas. Entonces ella lo que le gustaba era la riqueza y el poder. Por eso cuando ella lo nombran en Lucas 17:32, mire lo que este contexto, porque Yeshua lo nombra antes de llegar al final, mira lo que dice acá. En el versículo 28, leámoslo, Lucas 17:28. Asimismo, también será como un paso en los días de Lot. ¿Cómo estaba Sodoma y Gomorra? Dicen, comían, bebían, compraban, vendaban, plantaban y edificaban.
Pero el día de Lot salió de Son, llovió el fuego del cielo, fuego y azufre, y destruyó a todos. Así que era cuando se manifieste, así será, cuando se manifieste nuestro amado Yeshua. En aquel día, en la azotea tengan 2 casas, en la casa no baje, para buscarlas. Asimismo, el que esté en el campo no vuelva, ¿qué? Atrás. El 32, acuérdese de la esposa de Lot. El que procura salvar la vida, la perderá, y el que la pierda, la conservará. Les digo que esa noche estarán 2 en la cama, uno lo tomará y el otro lo dejará. Unas se estarán moliendo, una se irá y la otra se quedará. ¿Por qué? Porque Yahweh sabe que a veces no todas las familias iban a terminar siendo salvas. Todas llegan, pero que terminen juntas siendo salvas es un milagro, hermano. Y eso se está cumpliendo aún en nuestra comunidad. Camino izquierdo, camino derecho. Unos son Lot, otros son Abraham. ¿Sí? Entonces, el que los 2 lleguen hasta el final es un milagro. Que sus hijos todos lleguen hasta el final es un milagro. Que 2 esposos lleguen hasta el final siendo Abraham es un milagro. Porque puede que a uno le guste las cosas del mundo y a otros las cosas del eterno. Puede que a sus hijos les gusten las cosas del mundo, a otros les gustan las cosas del eterno. Puede que unos amen más las cosas del mundo y lo estamos viendo. Eso es una realidad. ¿Tá? Unos ya escogieron el izquierdo y ya no están. Otros permanecen en el derecho. Lo importante es usted qué elección tiene ahora. Y mira el que está a su lado, dígale, lo importante es qué elección tiene ahora y después hasta el final. Porque no asegura ni la edad, ni la experiencia, ni nada, hermano. Porque si usted está hoy, como decía el Roe hace unos años, veíamos los jóvenes todos con las familias completas, muchos de los padres decidieron irse al lado izquierdo y los jóvenes decidieron el lado derecho. Miramos padres que se quedaron y los hijos decidieron el lado, ¿qué? Izquierdo. Y hoy están acá sin sus hijos. Entonces usted ya se ha venido cumpliendo, hermano, hasta el último día. Dice que el uno se irá y el otro se quedará, porque cogió como el camino del otro. Entonces miremos acá el versículo ya, Génesis 19, volvamos a Génesis 19, 26. Entonces la mujer de Lot, ¿qué hizo? ¿Miró a qué? ¿Y cuál es la expresión miró atrás? Significa, volvámonos, Ra y Bit. ¿Sabe por qué ella miró atrás? Y dice, a espaldas de él, y volvió y se convirtió en una estatua de sal. O sea, ella dijo, no puedo dejar mi sodomía. Mejor me quedo en mi condición. Regreso a mi condición. No quiero seguir el camino de la salvación, le dijo a Lot. ¿Y por qué en sal? Porque ella, ¿quién le daba tributo? A la sal. A la sal, a la sal. Y la sal representaba la riqueza de los sodomías. Entonces, ojo por ojo, y mire lo que pasa acá. No se me distraiga, por favor. Hay un modismo que se llama lo siguiente, para que lo puedan entender. Ya se lo busco acá. Y eso lo encontramos. El acto de mirar de ella fue aferrarse a lo malo de ese lugar. Eso nos da una advertencia. No se aferre a lo malo de una persona, a lo malo de un lugar, a un sentimiento que le quite el primer lugar de Yahweh. Eso significa eso. También significa, ¿por qué se convirtió en sal? Porque ella prefirió el camino de incumplir los mandamientos, la Torah y la obediencia, camino izquierdo. Elección, dejar los mandamientos, dejar camino de Torah. Y prefirió camino de riqueza, aferrarse a la riqueza, al dinero y al poder, señal de ídolo que la destruyó y la convirtió en una estatua. En la cultura hebrea lo que ella hizo, ustedes se acuerdan que cuando llegó Lot y los Melec, ¿qué hizo él? Se rindió. ¿Ella qué fue hizo? A buscar sal. En el Midrash significa medida por medida. Ojo por ojo.
Le dijo, como tú te levantaste en contra de Mismelec con sal, ese será tu juicio. Medida por medida, ojo por ojo. Tú entregaste a Mismelec por sal, hoy te convierto en sal, ese será tu final. Tú entregaste a Mismelec, ese es tu juicio, tu final. Ojo por ojo, medida por medida, medida justa de Yahweh. Cuando alguien se aparta del camino y se levanta en contra de los siervos de Adonai, puestos por Yahweh, vendrá medida justa tarde o temprano. Ojo por ojo, medida por medida. Injusticia por injusticia, juicio por juicio. ¿Por qué Yahweh está hablando de esto, hermano? Porque pueda que ellos alcancen misericordia, pueda que no. Solo Yahweh lo sabe. Pero si viene medida justa de Yahweh, usted sabrá por qué. Ellos fueron injustos con Yahweh, ellos se rebelaron contra Yahweh. Si su juicio llega, usted ya sabe por qué. Porque ellos tuvieron una elección. Seas tu familia, seas tú, que te vas el día de mañana y te llega un juicio, no digas que fue injusto. Yahweh te vio tu elección. Y tal vez tú, como la mujer de Lot, tuviste elección. Muchos de los que se fueron tuvieron elección. Pero tarde o temprano les llegará su juicio. Ojo por ojo, medida por medida. Ellos ahorita se ríen y se gozan y dicen que están en mucha bendición. ¿Usted qué cree cómo está la esposa de Lot y cómo estaban ellos? Felices, contentos, decían que estaban en el mejor momento y llegó su juicio. Muchos le dan la espalda al Eterno, muchos le dan la espalda a la Torá, muchos le dan la espalda al llamado al Eterno. Se ríen, se gozan y dicen que están bendecidos. Pero tarde o temprano el juicio los alcanzará. Usted decide si usted se aparta del camino derecho. Pero sepa hoy que Yahweh te está dando una advertencia. Si tú te apartas, como la mujer de Lot, tendrás tu juicio. Ojo por ojo. Porque no podrás decir que Yahweh no te habló. No podrás decir e ignorar este mensaje que Yahweh te está advirtiendo. Y si hay de tus familiares burladores de la Torá, que saben la Torá y se apartaron, y si les llega un juicio, no digas que fue injusto. Tal vez algunos tienen que vivir cosas para que el pueblo diga que hay un Yahweh vivo de poder. Un Yahweh que ve, un Yahweh que no se le puede burlar, y un Yahweh que da tiempo. Porque mira cuánto tiempo pasó para el Señor traer juicio. Pasó mucho tiempo. O Lot no tuvo hijas, tuvo esposa, grandes. Y si vemos el juicio peor, violaron al papá al final y nacieron dos pueblos enemigos del pueblo de Israel, Moab y Amón, por causa de una mujer maldita. Entonces, a veces a la gente le parece muy fácil decir, me voy a dejar las cosas, voy a dejar el camino, voy a dejar de servir, voy a dejar de cumplir Torah, voy a dejar de servir al Eterno. Perfecto, el Padre te dice, elige. Pero sepa hoy, camino de vida, camino de muerte. Muchos saben que lo que están haciendo está en contra de la Torah, pero aún así se siguen riendo y dicen que Yahweh está con ellos. Pero Yahweh, hay un día y una hora que como Sodoma y Gomorra descenderá su juicio. Tenga mucho cuidado que ustedes no se interfieran en ese juicio, porque Lot se pudo haber destruido porque pudo haber dicho, mi esposa, no, yo la detengo y no la dejo que mire para atrás. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera detenido a la esposa? Se hubiera convertido en sal su ídolo. Pero ¿sabe por qué Yahweh le quitó el deleite de los ojos? Que era su esposa. Porque era lo que le había quitado el primer lugar del Eterno. Y fuera de eso no tuvo una descendencia bendita, es una descendencia maldita. Entonces a veces los juicios de Dios, hermano, pueden que no se vean ahorita. La gente disfruta, la gente se burla, la gente hace muchas cosas en contra de la Torá, la gente hace cosas en el celular, la gente cree que Yahweh no los ve,
la gente se burla de las palabras, la gente no le teme a Yahweh. Se van para otros lugares, se van lejos, así como aquel hombre, si vieron en la pantalla, nunca esperó que lo fueran a publicar en un concierto, salió con la amante y lo perdió todo en un día. A veces la gente dice eso, yo me voy para otro lado y peco, los pastores no me ven, yo hago cosas en el celular ocultas, los pastores no me están molestando, tranquilo, pero hay alguien que está viendo todo, las decisiones que usted quiere tomar, las intenciones que usted tiene. Yahweh sabe lo que usted está pensando no hoy, lo que está pensando mañana. Yahweh sabe lo que usted quiere hacer hasta el último día, si usted quiere ser fiel o no quiere ser fiel. Yahweh sabe de los infieles también que va a venir. Porque el Padre, Él tiene que mostrar que el mismo Yahweh de ayer es el mismo hoy y siempre, hermano. Él lo cambia. La humanidad ahorita se ha vuelto más cínica y más descarada. ¿Por qué? Porque no estamos viendo juicios así. Entonces dice, la gente va de fornica, se va así, deshace y dice, Dios está conmigo porque no me ha pasado nada. Puede que no le pase a él, puede que le pase a sus hijos. Puede que el juicio no sea para la persona, pero cuando vea el juicio de sus hijos, se acordará que de Yahweh nadie se burla. Ojo por ojo, medida por medida. Por eso en Proverbios capítulo 1 es una analogía cuando dice, así como diste la espalda el día de la calamidad, no te voy a escuchar. Ellos se ríen, cuando usted le habla a la gente, cuando usted evangeliza a la gente en los parques, cuando usted le evangeliza, ¿cuántos apartados no habrán en ese parque que ustedes están evangelizando? ¿Cuántos no escucharon un mensaje como hoy y le dieron la espalda al Eterno? Pero ellos dicen, no, el Padre nos tiene harta paciencia, eso nunca va a pasar nada. Tal vez, por eso te digo, según la medida del pecado de los burladores, así también será el juicio. No se le olvide lo que porque tal vez le va a tocar a un familiar suyo. No sé por qué le estoy diciendo esto. Entonces ustedes pues no le digan al Padre, es que ¿por qué fue esa tragedia de él? ¿Por qué esa tragedia, Padre? Si yo te oré, yo te ayuné, yo te intercedí. Tú puedes ayunar e interceder. Abraham intercedió. Abraham clamó, pero se merecían el juicio, porque a ellos nunca les dolió el pecado. Usted puede orar por su papá, por su mamá, usted puede orar por su suegra, usted puede orar por su hijo, usted puede orar por su hermano, pero si él o ella no se arrepiente y no le duele lo que está haciendo, le va a llegar juicio. Y entonces usted después no diga, es que Yahweh no me escuchó. Claro que lo escuchó. ¿Abraham lo escuchó? Y de toda esa ciudad, ¿cuántos habían justos? Uno, pero al final. Uno por la misericordia. Pero no porque él se lo mereciera. Por el pacto de Abraham que nos enseña. Exacto. No porque él le haya hecho méritos verdaderos. Eso que por fuego, dice la... Y eso que porque por fuego. Por fuego. Pero el dolor que le quedó a él, perdió a su esposa, vino juicio, ese dolor yo creo que nunca lo pudo olvidar. O sea, tuvo misericordia y lo salvó, mas sin embargo le quedó un dolor para toda su vida. Su consecuencia. Entonces lo que yo te digo hoy, hay caminos, por eso en Proverbios cuando dice, hay caminos que al hombre le parecen bien, pero a la final son de muerte y destrucción. Ahorita muchos están en este momento en ese caminar. Le parecieron muy bien muchas cosas, pero a la final serán de muerte y de dolor. Acuérdese de esta profecía. Si a usted le llega una noticia no muy cercanamente o muy lejanamente, si esa persona vio que Dios no tuvo la intención de arrepentimiento, le va a llegar dolor y juicio. Y usted no podrá decir que Yahweh no lo escuchó. Yahweh sí lo escuchó. Pero si Yahweh sabe que la intención nunca fue arrepentirse, le llega juicio, hermano. Sea por la salud, sea por las finanzas, sea por la misma muerte. Pero que llega el juicio de Dios. Porque en los últimos tiempos la gente cada vez se está volviendo
Usted ha visto como los pastores que usan el nombre de Yahweh y se burlan de mi Padre y del pueblo, y como no les ha pasado nada, cree que Yahweh no está viendo. Yahweh también traerá juicio sobre ellos. Entonces, lo único que yo le digo a usted, cuídese de las decisiones que va a tomar de aquí en adelante. Cuídese que usted tiene que elegir. Y pase lo que pase, elija camino de vida, no camino de muerte. Porque lo que estamos viendo a nivel del mundo es pequeño, hermano. Ya la tierra está hablando. Ya hemos visto, como nunca antes, catástrofes que no se veían antes. Así sea por la élite, por lo que sea. Pero Yahweh permite, ¿no? Así sea la misma élite que toque los humanos. Yahweh es Yahweh. Yahweh elige que sí o Yahweh elige que no. Pero lo más importante ahorita es nosotros cómo nos vamos a mantener. ¿Camino de vida o camino de muerte? Es una elección que Yahweh te está advirtiendo hoy. Para que al final no diga que Yahweh fue injusto. Con esto termino. Shalom, shalom. No, tranquilo. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá,